Eh, es imposible yo no unirme a este, a este proyecto espiritual donde seremos eh, llenos del Espíritu Santo por medio de la oración. Es que precisamente la oración, la oración es lo que el Señor dejó como medio para que nosotros conversemos con Él, y precisamente vamos a hablar de eso hoy, porque de los dos muebles que restan, del primero que voy a hablar es precisamente del altar del incienso, y vamos a ver qué representa y para qué Dios envió a Moisés y a los que se encargaron de esto. No, Besaleel, por ejemplo, que fue la cabeza motora, quien dice que Dios lo usó para que construyera y tejiera casi todos los utensilios del templo, era quien dirigía todo esto. Entonces, vamos a ver para qué Dios hizo eso. Mi queridísimo David no sabía que estaba tan mal. Tengo que escribirle por el WhatsApp, yo tengo su contacto. Eh, Hemos estado orando por él toda esta semana y vamos a seguir orando. Y yo sé que el Señor va a hacer la obra. Es un hijo de Dios que ha estado todo el tiempo dedicado a la obra del Señor. Yo creo que no hay nadie que no conozca a David. Cuando yo llegué aquí a España, lo primero que me preguntaron cuando fui a dar un seminario en Singers, que es donde conocí a nuestro queridísimo David, fui a dar un seminario en Entre Peñas, donde me invitó el pastor Roberto Chimente, eh, por medio de la hermana Conchi Carrasco. Entonces, eh, fuimos allí y conocimos a David. Lo primero que me preguntó el hermano Urbano, que ustedes deben conocerlo bien, ¿conoces al negrito famoso de aquí, a otro negrito más famoso que tú, dice? Y se refería al hermano David. Digo, no, no lo conozco, no tengo el placer todavía. Y allí me presentaron por primera vez hace unos 3 años a nuestro queridísimo. De ahí en adelante hemos estado en contacto y, y participando. Ha venido a predicar unas 3, 4 veces aquí a la iglesia de Alcalá. eh, y vamos a orar fuertemente por nuestro queridísimo hermano para que el Señor lo restaure totalmente. El Señor tiene poder para ello. Saludamos a la hermana Lila Yasmín, que nos está saludando. Me parece que desde Panamá, hermana, ahí en el Facebook. Más adelante vamos a presentar a las personas que nos han escrito por el Facebook para pedir oración. Bien, dos muebles hoy y mañana concluiremos con la profecía de los 2300 días como ya hemos prometido. Entonces, uno de los muebles que estaba ahí en el lugar santo, antes de pasar al lugar santísimo, donde está el siguiente mueble que vamos a hablar, era eh, el altar del incienso. El altar del incienso, Dios lo mandó a preparar, y en el capítulo 30, busquen sus Biblias, algunos me van a ayudar a leer, que hoy tenemos varios textos y dije que no iba a hablar tanto, o sea, no iba a extender mucho, porque en el YouTube no se puede hacer los vídeos tan largos para que se puedan cargar, ¿no? Entonces, dice, harás asimismo, estoy en el capítulo 30, los que me quieran ayudar más adelante le voy a dar algunos textos. Vayan buscando, por ejemplo, a Lucas, por favor, los lectores, como el hermano que me dijo anoche, me parece que era Luis, que se llamaba el hermano de Colombia, y la hermana que nos ayudó, y varios más que quieran ayudarnos. Voy a dar los textos, búsquelo y manténgalo ahí. Salmos 141, 2, busque a alguien. Quiero que varias personas me lean, no la misma persona, ¿no? Para que participen todos. Alguien que busque a Salmos 141, 2. Otra persona que busque a Lucas 1, 10. Otro nos busca Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 8. Y otro hermano que nos busque Apocalipsis 8, 3. Y otro lee el verso 4 del mismo capítulo 8, ¿no?
Alguien va a buscar Apocalipsis 8:3 y otro va a buscar Apocalipsis 8:4. Bien, vaya buscando mientras leemos aquí, pero preste atención, porque el altar del incienso tenía un rol especial. Y antes de leer y antes de entrar en detalles, tenemos que hacer una oración como es debido. Oremos, mis queridos. Padre nuestro que estás en los cielos, esperamos que tu palabra haga eco en cada corazón que la escucha, no porque yo la diga, sino porque es tu palabra. Y tu palabra, tú mismo dices que no volverá vacía. Y no queremos que vuelva vacía, Señor. Permite que algún efecto haga en los oyentes, en los televidentes que están mirando también a través del YouTube, del Facebook y aquí en el Zoom. Señor, hay muchos que ven estos vídeos después que terminan porque quizás están trabajando. Así que esos que van a ver más adelante, permite que ellos también sean tocados. Pero el hermano David lo estamos poniendo en tus manos, especialmente en esta hora, Señor. Tú constituiste el cuerpo de nuestro queridísimo hermano. Tú sabes cómo lo formaste. Tú sabes que es un hijo tuyo, un siervo dedicado totalmente a ti. Y en esta hora estamos, Señor, demandando de ti porque tú dices que pidamos y tú nos darás. Y en esta hora te estamos pidiendo una sanidad especial, poderosa, por nuestro querido hermano, que es tu hijo amado. Y yo sé que tú la vas a escuchar, no porque yo lo diga, sino por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El móvil anoche empezó con lo de anoche cayéndose, ¿no? Vamos a ponerle algo aquí para que no se nos caiga. Bien. Entonces, el altar del incienso. La palabra altar, no vamos a hablar de griego y esas palabras que a muchos les encanta, pero bueno, podríamos decir que es la palabra mishnash. El altar fue construido entre la mayor parte de los pueblos de la antigüedad. Se acostumbraba a ofrecer incienso como parte del culto religioso en los primeros años del cristianismo. Muchos creyentes en el Evangelio fueron muertos por negarse a quemar incienso sobre el altar de los dioses en las Escrituras. El incienso simboliza las oraciones. Vamos a ver ahora los textos que les di. Sin embargo, vamos a ver cómo Dios envió o mandó hacer este altar. Harás asimismo, estoy leyendo en Éxodo 30. Harás asimismo un altar, desde el verso 1, para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y les harás una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con la que será llevado. Harás también la, de la madera, las varas de acacia, de madera de acacia, y lo cubrirás con oro también. Y pondréis delante del velo que está, lo pondréis delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde se encontrare contigo. Y Aarón, perdón, donde me encontrare contigo, dice el Señor. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él, aroma, sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer también, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Entonces, muchos toman esta palabra perpetuo para decir que en este tiempo también deberíamos seguir quemando incienso en algún altar, ¿no? Y hay gente que tiene la costumbre de, por ejemplo, cuando va a comenzar el año, o cuando va a finalizar el año viejo, quemar incienso en la casa. Yo escuchaba a mi abuela decir que era para sacar los malos espíritus, ¿no? Y mucha gente cree esa teoría de que con el incienso
se pueden sacar los malos espíritus del hogar o de alguna persona que esté supuestamente endemoniada. Entonces, queremos decirles, mis queridos, que el incienso tenía un significado especial. ¿Cuál era el significado? Entonces les toca leer a ustedes, mis queridos. Si no leen ustedes, entonces tendré que leer yo aquí. A ver, ¿quién me buscó a Lucas 1:10? A ver, ¿quién levanta la mano o quién levanta la voz y empieza ahora? Yo. Adelante. Yo, ¿quién es yo? Dígame su nombre, mi querido. Luis Pineda. Ah, mi querido. Adelante. Sí. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué hacían ellos a la hora del incienso? Oraban. Orando, ¿no? Entonces, es una representación de lo que hacía el pueblo de Dios mientras el sacerdote, pues, quemaba el incienso sobre el altar. Por eso se llamaba el altar del incienso. Y este mueble estaba inmediatamente antes de entrar al lugar santísimo, que vamos a hablar de él ahora. Muy bien, ¿quién nos buscó a Salmo 141:2? Por favor. Adelante, mi hermana. Suba mi oración, Sí, suba mi oración delante de ti como el incienso. muy bien. ¿Me Suba. escucha? Sí, se escuchó perfectamente. El, el salmista David dice, suba mi oración. Incluso se han escrito muchas canciones acerca de esta temática del incienso, ¿no? Olor grato, quiero que suba mi oración como un olor grato hasta tu presencia, con esa temática. Entonces, el salmista David, que ustedes saben que era el cantante por excelencia, el escritor por excelencia, el versista por excelencia, es el que más versos escribió en la Biblia, hablando de los salmos, ¿no? Y entonces David escribió en el Salmo 141 que suba su oración como incienso, porque el incienso, ¿no? El humo no va hacia abajo, sino que sube. Muy bien. Apocalipsis 5:8. A ver quién me lee esa cita, por favor. Yo, Yo, dice, ¿quién es su nombre, y hermano? cuando, Dígame su nombre, disculpe. perdón, Su nombre, por favor. Diomari, Ah, la hermana Diomaris. Y antes, ¿quién? ¿Me puede decir su nombre, la hermana que leyó antes? Lucía. Lucía, Diomaris y Luis. Quiero aprenderme sus nombres, mis queridos. Cuando lleguemos al cielo, el Señor nos va a dar una piedrecita con un nombre nuevo. Así que yo quiero aprenderme el nombre de aquí para que cuando estemos en el cielo, ya entonces ese nombre nuevo que el Señor nos va a dar a cada uno, ya no se llamará Luis, ni Diomaris, sino, ay, qué bello será esto. Usted quiere, yo no sé si usted imagina, yo siempre quiero que ustedes imaginen, como yo, es que yo me imagino cómo será. Yo tengo una canción que se llama El Mejor Regalo. Y entonces allí se describe precisamente, lo pueden encontrar en YouTube. El mejor regalo ponen PR Félix Cabrera y lo van a ver. Cómo yo describo precisamente el momento en el cielo. Estar en el cielo será lo más hermoso, pero lo más hermoso será ver a Jesús y abrazar a Jesús. El Señor le va a dar un nombre nuevo. Por eso quería escuchar el nombre de la hermana Diomari, ¿verdad? Sí. Diomari, Luis y Lucía. Lucía. Bien, ahí vamos. Adelante, mi querida. Léamelo fuerte, que se escuche en el Facebook. Dice, Sí. y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Las oraciones de los santos. ¿Y quiénes son los santos? No son los que están en las paredes. No son los que canonizan la iglesia popular. No. Note, Pedro dice, ustedes son, 2 Pedro 2:9, ustedes son real sacerdocio, gente santa. O sea, todo aquel que sirve al Señor es un santo. ¿Por qué? Porque santo lo que significa algo que es apartado para un uso sagrado. Así que usted es un santo. Yo soy un santo. No es un santo aquel que se dedica a caminar de rodillas hacia la basílica. Nada de eso.
Todo aquel que sirve al Señor y se ha apartado para que el Señor lo use como un instrumento es un santo. Bien, así que santa varona del Señor, ciérremele el micrófono a alguien que está hablando allí, porfa. Muy bien. Mi querido Jorge, hay algunos micrófonos abiertos. Ahora va a leerme la otra persona a Apocalipsis 8:3. A ver, ¿quién me lee, por favor? Apocalipsis 8:3, diga su nombre, por favor. Hello, ¿quién va a leer ahora? Muy bien. Hay varios micrófonos abiertos por ahí. Bien, mientras se ponen de acuerdo allí, mi querido Anthony Brito, Dios te bendiga mucho, nos está saludando en el Facebook. Bien, ¿quién se anima a leerme? Si no lee más nadie, lea usted, Luis. Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8:3. Por favor. Vale. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con su incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y el verso 4? El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Amén. Entonces, no me voy a detener mucho en el altar porque quiero abarcar un poquito del arca, que es el siguiente mueble que vamos a hablar. Entonces, mis queridos, el altar del incienso ya es sabido de todos que Dios lo colocó allí para que en la mañanita, ¿no? Aarón encendiera las lámparas y también humeara con el incienso. Y en la tarde, al anochecer, ya leímos en Éxodo, el capítulo 30, entonces, que al anochecer también rociar ese incienso, lo quemara para como olor grato. ¿Y qué representa ese incienso? Dijimos lo que dice la palabra de Dios, las oraciones de los santos. Por eso les dije que mientras íbamos a orar por nuestro queridísimo David, íbamos a hablar de este tema. Entonces, no hay que buscar muchos detalles con el asunto del altar del incienso porque tiene un significado ya sabido de todo y es sencillo de entender. Quemar el incienso no era sacar demonios ni nada de esto como muchos creen hoy. Simplemente era hacer que el lugar, ¿no? Porque ustedes saben que se rociaba la sangre en las cortinas y en los cuernos y todo. Entonces, la sangre, ustedes saben que no tiene un olor agradable. Entonces, el incienso mantenía ese olor agradable. Y la Biblia dice que representa las oraciones de los santos. Bien, entendido esto, entramos al siguiente mueble. El mueble que ha, ha generado muchos, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes ha visto, yo a ver la película muy, muy, muy taquillera y muy vendida y bastantemente vista, que es la de un personaje muy famoso llamado Indiana Jones. Ustedes deben recordar eso. Y se ha sacado mucho dinero. Y hay incluso otros, ¿cómo se llama? Actores y productores que han hecho películas que son blasfemia ante el nombre de Dios. Como cuál, esa película de donde aparece supuestamente María Magdalena como la esposa de Jesús, ¿no? Eh, pero aquí vemos que también el, el, el arca han hecho película de ella. Y se me apagó el ordenador de YouTube. Bueno, han hecho película con el arca, llamada En busca del arca perdida, porque muchos piensan que el arca se perdió.
y la andan buscando. ¿Y de qué era hecha el arca? Ustedes saben que todos los utensilios que se hicieron en el templo llevaban oro. Y el oro es el metal más codiciado por el hombre. Por eso Dios también no permitió que su arca quedara en cualquier mano. Y la gente le está buscando. Lo que no han querido aceptar es que esa arca no está entre nosotros. Eh, Aunque la Biblia no detalla exactamente dónde está el arca, pero sí detalla todo lo que pasó con esta arca. Y vamos a ver, estoy encendiendo aquí el YouTube que se me apagó para los que están siguiéndonos allí. Precisamente, el arca de Dios no la pudieron encontrar ni en la película ni en la vida real, porque precisamente no está entre nosotros. El arca de Jehová está en otro lugar y no se está hablando aquí del arca de Noé. A ver, ya me está llegando. Muy bien, un segundito, esto pasa en vivo. El, uh, el arca de Noé es una, pero el arca del pacto, que es de la que vamos a hablar, el arca que estaba en el lugar santísimo. Vamos a ver si me abre aquí. Bien. Importante. Muy bien. Mientras tanto, puedo decirles que el arca de Jehová, que estaba siendo buscada por todos y en todos lados, la gente que ha tenido la osadía de decir que la encontró y que se va a hacer rico. Hay mucha gente que cree que se va a hacer rico buscando el arca de Jehová. Incluso aquí hay un señor que yo llegué a conocer y decía que él la va a encontrar. Aquí un señor inglés. Y yo decía, bueno, se le van a secar las patitas y yo no creo que usted encuentre el arca. Vamos a ver algunas cosas que ocurrieron con el arca de Jehová. Muy bien, ya estamos aquí en YouTube y estamos en Facebook. Saludos a la pastora Villarreal, que siempre está también con nosotros desde Costa Rica, allí en la frontera con Panamá, en Paso Canoas. Saludos a toda mi gente de Paso Canoas, en Costa Rica. Muy bien. ¿Qué ocurrió con el arca del pacto? Nosotros no sabemos el final, porque la Biblia no habla de muchos acontecimientos. Ustedes saben qué ocurrió con Usa, cuando Dios mandó a no poner la mano, murió. También podemos encontrar algunos comentarios que nos dicen acerca de qué pasó, por ejemplo, en Asdod. Les voy a dar algunas citas. En 1 Samuel, capítulo 5, busquen sus Biblias. Los filisteos se llevaron el arca hacia Asdod y allí entonces lo pusieron frente a Dagón. ¿Quién era Dagón? Dagón era el dios de los filisteos. ¿Qué pasó con esto? Que precisamente en las mañanas, cada vez que iban, encontraban a Dagón postrado. Una estatua, una figura, ¿ah? Parece que adquiría alguna movilidad dada por Dios, por supuesto, porque lo ponían junto al arca y entonces todos los días amanecía con la cabeza hacia abajo, delante. Y entonces los filisteos llevaron el arca desde Benecer a Asdod y tomaron los filisteos del arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y cuando al día siguiente los de Dagón se levantaron en la mañana, he aquí Dagón postrado a tierra delante. Dijimos, en 1 Samuel 5. Síganme. El verso 2, verso 3. Y cuando al día siguiente Asdod otra vez se levantaron en la mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, tercer día. Y volvieron a levantarse a la mañana siguiente, y he aquí Dagón caído y postrado delante de el arca. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios, el verso 10, los ecronistas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca de Dios Israel para matarnos. La gente tenía miedo de tener el arca. ¿Por qué?
porque el arca simplemente representaba la presencia de Dios con su pueblo, porque Dios mandó a hacer un santuario. ¿Para qué dijimos al principio? Para estar con ustedes. Y entonces el arca representaba la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel. Y estaba en el lugar santísimo. Era el único mueble que estaba en el lugar santísimo. ¿Y qué tenía? Tenía dos querubines de frente, ¿no? Puede leerlo en Éxodo 40. Dos querubines, ¿no? Puesto uno de frente del otro. Y tenía dentro la vara de Aarón que reverdeció y también un poco del maná y los 10 mandamientos. La hermana Helen White habla en primeros escritos que el arca de Dios está en el cielo. Que ella vio esto y lo escribió así como el Señor le mostró. Con los 10 mandamientos, un poco de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Esto lo dice, la Biblia dice lo que tiene, ¿no? La Biblia no dice dónde está. La hermana Helen White dice que el Señor le mostró esto. Bien. Y entonces, el arca de Dios tuvo muchos traspiés. Precisamente, este fue uno de ellos. ¿Qué otro capítulo nos hablan del arca de Dios? Vamos a ver aquí, uno más. David prepara el arca de Dios. En Primera Crónicas 15 dice, David prepara lugar para el arca de Dios y ordena a los levitas que le traigan a Jerusalén. Participan en el traslado con gran alegría. Pero Mical lo menosprecia. Hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y allí levantó una tienda. Entonces David dijo, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, los hijos de los descendientes de Leví, dentro de los cuales estaba Aarón y sus hijos, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y sirvan perpetuamente. Y congregaron allí a todo Israel y Jerusalén para que pasasen el arca de su lugar a Jehová, donde habían preparado. Muy bien, estas son de las cosas que ocurrieron con el arca. Era trasladada y la presencia de Dios, cada vez que abrían un lugar, tenía que estar allí el arca, porque ustedes saben que se iba moviendo por todo el desierto y el tabernáculo era movible. Eso lo saben ustedes, no tengo que explicarle eso. El tabernáculo que ellos tenían que envolver, ¿no? Cada vez que se iban a mover, cuando la columna o la nube que Dios, que los guiaba, de lo que le hablamos antes, se movía, ellos también se movían. Si la columna o la nube que los tapaba se detenía en un lugar, tenían que detenerse allí, mientras iban hasta la Canaán terrenal. Ustedes saben esa historia. Entonces, tenían que desmontar todo eso y volverlo a montar donde Dios ordenaba que paraba. Entonces, allí estaba el arca. ¿Y quiénes tenían que llevar el arca? Los levitas, a los que Dios ungió, a los que Dios escogió para este oficio. ¿Y quiénes eran estos? Los hijos de Aarón. Recuerden que Aarón era de la tribu de Leví. Entonces, en ese lugar santísimo, ¿quién era el único que podía entrar? Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Que se sepa. Una vez al año. Sí. Porque si entraba, de eso vamos a hablar mañana. Vamos a hablar mañana. Si entraba en otro momento que no era el día del Yom Kippur, que también hablaremos de eso mañana, el día de la expiación, si el sacerdote, el sumo sacerdote, porque habían sacerdotes, pero había un sumo sacerdote, el cual era Aarón en ese momento. Entonces, si el sumo sacerdote osaba entrar otro día que no fuese el día de la expiación, moría, aunque fuese sumo sacerdote, porque Dios había dicho que allí, en ese lugar, solamente debía entrarse una vez al año, para expiar el pecado de todos los sacerdotes y expiar el pecado de todo el pueblo. Entonces, este mueble especial, que lo andan buscando algunos, reitero, y no lo van a encontrar porque no está en el monte Arará, como dicen que está el arca de Noé, y que por ahí podría estar también el arca de Dios guardada. Pero ¿de qué manera si el arca de Noé fue muchos años antes que esto, ¿no?
Pero bueno, ellos dicen que la están buscando y la seguirán buscando. A ver si la encuentran. El arca del pacto es el pacto que Dios hizo con su pueblo y les dijo, ustedes van a servirme para que recuerden que yo fui quien los sacó de la tierra de Egipto. Lamentablemente, el pueblo se olvidó de lo que Dios hizo por ellos. Si usted lee todo el libro de Deuteronomio, le voy a dejar una tarea, porque mayormente cuando le damos todos los textos, pues solamente leemos los 2 o 3 textos que vemos por el vídeo o los 2 o 3 textos que escuchamos al predicador. Le vamos a dejar la tarea de leer el libro de Deuteronomio para que usted vea todo lo que ocurrió con el pueblo, para que usted vea todo lo que ocurrió con el arca. Segunda y primero de Crónica, segunda y primero de Samuel, segunda y primero de Reyes. Allí en esos libros usted podrá ver qué ocurrió con el arca de Dios mientras ellos transitaban por el desierto. Entonces, el arca de Jehová representa, otra vez reitero, la presencia de Dios con su pueblo. El altar del incienso representa, el incienso representa la oración de los santos hacia Dios. Y fuera bueno que nosotros entendamos que cuando oramos, el Señor está presto a escuchar nuestras oraciones. Él quiere estar con nosotros. Y les dije que no podía detallar demasiado porque se nos alarga el tiempo. Entonces, el altar del incienso, oraciones. El arca, la presencia de Dios. ¿Qué más quieres? Si Dios te está diciendo que ores y Él te va a escuchar. Mateo 7, lea. El capítulo 7 de Mateo es un capítulo extraordinario, donde habla de no juzgar y todo lo demás, pero en ese capítulo está, dice el Señor, pedid y se os dará. Y así como vamos a estar pidiendo por nuestro queridísimo hermano David y otras personas que se han animado a pedir por sus familiares, por un empleo, que no recuerdo la hermana, el nombre de la hermana que pidió el martes, me parece, cuando el pastor, el martes o el lunes, cuando el pastor Oropesa dijo su nombre. Alguien pide por empleo, otros también piden por empleo, otros piden por sus familiares, otros piden por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos descarriados, por los vecinos. Hay una familia que pide por sus vecinos en YouTube. También hay que orar por los vecinos. Hay vecinos que son un poquito incómodos, pero no significa que el Señor no pueda hacer una obra. Usted debe exactamente orar por sus vecinos y no pelear con ellos. Porque si usted pelea con sus vecinos, entonces ellos no van a ver el ejemplo que debe dar un cristiano. Para usted poder ganar a esa persona para Cristo, usted no puede ser igual que él. Y estoy hablando todavía del mismo tema, de la oración y de lo que Dios quiere hacer con nosotros, que es estar con nosotros. Y si yo oro, Mateo 18 dice que si yo tengo problemas con mi hermano, el Señor no va a contestar esa oración. No es que no la va a escuchar. Dios escucha todas las oraciones, pero no la va a contestar. Dice, cuando tú tengas problemas con tu hermano, ve y arréglalo, ¿no? Y tu vecino se constituye en tu hermano, si no lo sabías, ¿no? Ve y arregla el problema y después que lo arregles, entonces ven y trae tu ofrenda y ora y pide lo que quieras. Entonces, ni siquiera la ofrenda que damos, el Señor la acepta. El incienso es una ofrenda, aunque representa la oración. Cuando usted se presenta al Señor, Dios te bendiga, hermano mío, Arismendi, allí en Alemania, nos está escribiendo por el Facebook. Dios te bendiga, un abrazote, te quiero mucho. Entonces, es importante que usted y yo entendamos que el propósito principal del santuario, desde que iniciamos, dijimos, es que Dios quiere estar con nosotros. Lea, Éxodo 25:8. Háganme un santuario
y yo habitaré entre ustedes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Habitar dentro de nosotros, con nosotros, abrazarnos. Pero el pecado, por eso está el altar, que ya hablamos de él, el pecado hace separación, dice Isaías, el pecado hace separación de Dios y nosotros. Entonces, las oraciones, ¿para qué las usamos? Precisamente no es para pedir solamente eh, cosas, es para pedir también que podamos tener una relación con el Señor. La relación con el Señor, pedir perdón. Ya les dije, pecamos todos los días, por eso está el altar de los holocaustos. Todos los días pecamos, aún con el pensamiento, por eso debemos vivir pidiendo perdón al Señor, aún por los que no son ocultos, como decía el salmista David. Y precisamente este mueble representa eso, las oraciones de los santos. Y ya dijimos que el santo no es aquel que no dice, que no se enoja en algún momento, no, no, no. Todos, dice el apóstol Pablo, airaos pero no pequéis, porque él sabe que hay momentos en que uno se sale de sus casillas por algo que hagan, por algo que pase, pero el Señor, Pablo dice, no peques, aunque te aires, trata de controlar, por eso dice, el cristiano debe tener dominio propio, ¿no? Entonces, el Señor, en esa oración que tú vas a hacer como un incienso de olor grato para Él, y para beneficio tuyo, Él quiere que tú arregles tu vida con tus hermanos, con tus familiares, con tus hijos, porque una de las cosas que impide que las oraciones lleguen como olor grato es quizás nuestra forma de ser. Es quizás lo que nosotros podemos hacer que impida que las oraciones lleguen. Y precisamente, como decía el hermano Jorge, que había personas que antes oraban y las oraciones llegaban al trono de la gracia y se veía el resultado inmediatamente. ¿Qué está pasando, mis queridos? Y voy a ir cerrando ya. Ustedes han visto que no he querido meterme en asunto de detalles de palabras rebuscadas, porque el Señor necesita más que nosotros nos compunjamos de corazón y que odiemos el pecado. Y ese es un trabajo que el Señor va haciendo diariamente en nosotros, para que las oraciones lleguen. Y les voy a hacer esta pequeña historia para que vean cuál es la diferencia. Había un hermano en República Dominicana en la Iglesia de la Fe, llamado hermano Vargas. Ya murió con unos 92 años. Y nunca lo olvido. Alguna vez una, una joven estaba endemoniada. Y si alguien me ve de este distrito allá en La Fe, recordará esto. Yo era un joven en el Lirio de los Valles, director de jóvenes, siempre iba a La Fe, a todas esas iglesias a cantar y todo lo demás. Yo recuerdo que fui a la iglesia para cantar y de repente ahí en el momento iban buscando a un pastor para orar, pero la persona no era adventista, era de la iglesia evangélica pentecostal. La persona que estaba endemoniada era hija de una hermana evangélica. Y ella, bueno, pero fueron a buscar a un pastor adventista porque los hermanos allá no habían podido sacar el demonio y la muchacha estaba terriblemente. Nunca había visto esa escena yo, ¿eh? Estaba jovencito y eso me llamó bastante la atención. Y esa chica, de verdad que estaba bien endemoniada, todos estábamos de lejos. Pero ¿qué yo vi en aquella vez? Que a todos los que le decían, ¿puede usted ir a orar, por favor? Todos decían que no. Decían que no porque decían que no tenían el poder para enfrentar un demonio. Y pasó precisamente parecido a los discípulos cuando fueron a querer sacar el demonio y los demonios acabaron con ellos. Fueron donde Jesús, mira, tú sacas demonios de todo, pero estos se burlaron de nosotros y nos arrancaron la ropa. Y Jesús dijo, eso solamente sale con lo que dijo el hermano Jorge que debemos hacer ahora, con ayuno y con oración. ¿Cuál fue la última vez que usted ayunó? Y no un ayuno este, impuesto. ¿Qué significa esto? Bueno, no tengo comida, estoy ayunando porque no tengo comida. No, no, eso no es ayuno.
Eso es pasar hambre. Ayunar es que usted dedique, aunque tenga la despensa y la nevera llena de comida, usted dice al Señor, este día lo voy a dedicar para orar, sea mediodía, si no puedes ayunar todo el día. Hay personas que no pueden, porque tienen problemas del estómago, no pueden tener el estómago vacío, aunque yo supuestamente tenía ese problema. Y yo cuando ayuno, yo ayuno el día entero y no me pasa nada. Sin embargo, a veces he tenido problemas estomacales, había tenido problemas estomacales antes, y cuando tenía medio día sin comer, me daba un fuerte dolor. Pero cuando ayunaba, dedicado, nada de dolor. Increíble. Y yo veía esa diferencia. Entonces, cuando usted ayuna, es con un propósito. No se ayuna por ayunar tampoco. No, voy a ayunar hoy porque, no. Te ayuna con un propósito. Señor, yo quiero que tú me ayudes a conseguir un trabajo, yo quiero que tú me ayudes a que mis hijos vuelvan a tus pies, yo quiero, o sea, hay un propósito para ayunar, no se ayuna por ayunar. El propósito de ahora es por nuestro queridísimo hermano David. Vamos a ayunar todos, usted elige el día que quiera, varios días también si quiere. Entonces, mis queridos, las oraciones son impedidas por esto, pero esa jovencita que estaba endemoniada, ninguno de los que fue a orar pudo sacar el demonio. Y precisamente por eso. Y este hermano Vargas, del que yo le hablaba, este hermano que no sabía ni hablar, que bueno, casi no le salían las palabras, pero cuando le daba la mano a usted le decía, ¿eh? No me diga cómo está, dime, vamos para el cielo. Recuerdo al hermano Vargas, vendía perchas en la calle, pero tenía un poder y él era blanco, ¿no? Casi albino, decimos en Dominicana, pero sus rodillas eran negras literales. ¿De qué? De orar. Todo el tiempo estaba de rodillas. Así que este hermano Vargas, recuerdo que fue el único que tenía el poder de Dios y cuando entró el demonio dijo, a él no. ¿Sí? Y esa joven tenía a la madre ahorcándola acá, la madre con la lengua afuera y llegó cuando llegó el hermano, ¿no? Este hermano que no sabía ni predicar ni hablar, les digo, nunca predicaba porque no articulaba bien las palabras. Y ese hermano que no sabía predicar, no sabía cantar, no sabía nada de hermenéutica, ni nada, ese fue el que el demonio hizo, hizo huir al demonio. Y cuando el hermano dijo, en el nombre de Jesús, déjala en paz. Tremendo. Nunca, les digo, nunca en mi vida había visto esto. Y yo he visto demonios de verdad en mi pueblo, en Sabana Grande, pues ya en Batey Verde, yo veía personas endemoniadas, endemoniadas, lo que ellos llaman montados, ¿no? Que algún demonio los usa. Entonces, mis queridos, lo que quiero decirles es que para que el Señor escuche las oraciones, primero tenemos que arreglar nuestra vida con Él. ¿Sí? Porque si no, el pecado, no estoy diciendo que usted esté cometiendo pecado, yo soy el primero que debo ver por qué mi oración no es escuchada. Antes, eh, les dije a alguien, dije un tema, que con un sermón y con una oración se arrepentían 5,000, 3,000 personas, con un solo sermón, con un solo pedido del Señor. Ahora, para convertir a una persona, o para sanar a una persona, hay que hacer 3,000 oraciones. Es muy diferente. ¿Qué pasa? Que el Señor no nos usa como usaba a los discípulos, como usaba a los profetas. Algo está ocurriendo, porque no es posible que Dios no pueda hacer un milagro por una oración que yo haga. Algo debe estar ocurriendo. Y no estoy diciendo con esto que todo el que yo ore va, no. Quizás el Señor tiene un propósito, porque también el Señor tiene propósitos y permite que alguien pueda estar en alguna situación, que sea de enfermedad, que sea de necesidad, e incluso yo le decía a una persona, ¿sabe que Dios permite que no tengas tanto dinero para que comas mejor? Sí, porque mientras más dinero tenemos, peor comemos. Comemos, pensamos que estamos comiendo bien, porque compramos muchísimas cosas, ¿no? Que no voy a decir cuáles son, pero mientras más dinero tenemos, más disparates compramos.
Y a veces el Señor nos permite tener poco dinero para que las cosas que compramos, como las legumbres y eso, que son las cosas buenas, ¿no? Y cuando tenemos mucho dinero nos olvidamos de esto. Compramos suculentos pedazos de, ya ustedes saben de qué. Pero cuando no tenemos dinero vamos y compramos, ay, yo voy a comprar este huevito porque no tengo más. Ese huevo es mejor, ese huevo criollo, ¿no? Como decimos en Dominicana, es mejor que algunos platos suculentos que compramos bien caros que nos enferman. Entonces, hay situaciones que el Señor permite para ayudarnos a nosotros mismos. Aún a veces permite que la economía baje para que comamos mejor, para que nos alimentemos mejor. Eso es así, ¿no? Y mucha gente no lo entiende a veces. Entonces, mis queridos, la voluntad del Señor es que quiere estar con nosotros. Lancemos esas oraciones como un incienso de olor grato al Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados cada día para que el Señor pueda hacer una obra grande en nosotros y por aquellos que nosotros oremos. Ustedes van a ver en el nombre de Jehová que el Señor va a hacer grandes milagros en nuestras vidas y en la de los que nos rodean. Que el Señor les bendiga. De los dos muebles que le hablamos hoy, el altar del incienso, que representa las oraciones, el arca, que estaba dentro del lugar santísimo. Quizás algunos estaban esperando que yo empezara a decir de la Mishnah, del Talmud, de todo, del Urim y el Turim, pero quizás los decepcioné en ese sentido. Pero mis queridos, yo enfoco, les dije desde el primer día, en más que símbolos. Esto es asunto de consagración a Jehová. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a estar con Él, porque Él quiere estar con nosotros. Adelante, mi querido. Amén, amén. Por este poderoso mensaje. Gracias al pastor una vez más. Y gracias a nuestro Dios, que es la clave principal de que nosotros estemos conectados en esta plataforma. Así es que quiero pedirle primeramente a la hermana Lenji para que va a tener una parte especial. Luego entonces vamos a poner de acuerdo con lo que hablamos al principio. Entonces ahí coordinamos. Así es que, hermana Lenji Martínez, por favor. Bienvenida una vez más. Bueno,